Muy buenas tardes, bienvenidos al nuevo episodio, el episodio 3 de estas conversaciones en este día martes 9 de marzo del año 2021. En esta jornada, la invitación es a conversar de abuelos con historia y nietos con memoria. Y junto con ello, quiero invitarlos ya a conectarse a este diálogo para que también puedan participar con sus comentarios, con sus preguntas a nuestros panelistas que comenzamos a presentar a continuación. En primer lugar, quiero agradecer la presencia virtual de Leticia Akel, directora, guionista y editora audiovisual, nieta de don Dagoberto Escárate, 1924, año 2017, a quien retrata en un documental para visibilizar su vida como cineasta y también como cronista. Bienvenida, Leticia. Hola Marco, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Muchas gracias a ti, Leticia. Para continuar con las presentaciones, voy a saludar y agradecer la presencia desde la comuna del Monte, que se ha vuelto muy famosa a raíz de la película El Agente Topo, esta película documental que se grabó en una residencia de personas mayores ahí en la comuna del Monte. Así que agradecer nuevamente la presencia de José Pablo Catalán, cantor, guitarrero y profesor de música, nieto de don Sergio Catalán, 1928, año 2020, el arriero, que rescató en el año 1972 a 16 rugbyistas uruguayos sobrevivientes del accidente aéreo ocurrido en los Andes. Muchas gracias, José Pablo. Marco, muchísimas gracias por esta invitación. Saludo a Leticia también y a los invitados que se van a sumar a esta linda conversación. Gracias por la invitación. Gracias nuevamente. Y desde México, desde Ciudad de México, quiero agradecer este contacto virtual de el doctor Diego Bernardini, médico de familia, gerontólogo y doctor en salud pública. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Marco, un gusto enorme, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con Leticia, con José Pablo, con quienes se vayan sumando y muy contento porque el tema de los abuelos es algo fundamental, por lo menos en la vida de uno. Así es, Diego. Bueno, espero también que en el transcurso de nuestro programa podamos recibir el contacto de Macarena Matas, quien está invitada a este conversatorio, abogada, nieta de don Raúl Matas, 1921-2004, el conocido hombre de las comunicaciones, apodado el maestro de radio, televisión, que tuvo una destacada trayectoria en Chile, en Estados Unidos, en España y también en Argentina, Diego. Así que ahí yo quería hacer el empalme con Argentina, pero después como me dijiste que estabas en México, hasta ahí llegó la idea. Pero vamos a partir con este conversatorio y agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes. Y bueno, me imagino, Leticia, que esta invitación te ha hecho nuevamente recordar a tu abuelo. Sí, de todas maneras, cada cierto tiempo su figura vuelve a aparecer, lo que es genial para mí, como volver a conectarme con su persona y lo que significó para mí cada cierto tiempo es un gran regalo, así que muy contenta también de poder conversar sobre él y de los otros abuelos que son parte de este conversatorio. Y en el caso tuyo, José Pablo, bueno, se ha cumplido hace muy poco un año de la desaparición física de don Sergio Catalán. Bueno, o sea, hablar de mi abuelo en realidad es bastante emocionante. Me emocionaba cuando estaba en vida y me emociona mucho más ahora, porque he recordado hasta el día de hoy por
por ese gesto que tuvo con los sobrevivientes uruguayos. Así que, bueno, poder compartir esa historia y poder honrar su memoria a través de la música, sobre todo, que es mi especialidad, para mí es bastante gratificante porque al final, al hablar de él, en realidad hablo de miles de abuelos más que cumplen hasta el día de hoy la misma labor que él hace respecto a los arrieros, eh, a ese oficio que él cultivó tantos años. Entonces, así como mi abuelo Sergio, hay muchos abuelos más, algunos que ya se han ido, otros que siguen vigentes dentro de lo posible y que son parte de la historia de Chile también, de esa historia sencilla que escriben los pueblos, como dijo Salvador Allende. Así que para mí es bastante gratificante poder compartir esta experiencia y ver también que hay tanto cariño por los abuelos también entre los invitados que están por acá. Y en el caso tuyo, gracias José Pablo, en el caso tuyo Diego, ¿tú tienes abuelos en vida o tuviste abuelos? Sí, yo me considero un privilegiado en ese punto porque pude disfrutar mucho a mis abuelos, salvo mi abuelo paterno, que fue un personaje y creo que es una de las personas que cuando a uno le preguntan a quién te hubiese gustado conocer más en vida es a él, porque casualmente era muy personaje, era un tipo muy particular. Pero después, a mis dos abuelas, una de ellas falleció cuando yo tenía cerca de 40 años, 30 y largos, y la otra falleció hace apenas 2 años y pico, 3 años con más de 100 años, y su marido, mi abuelo paterno, lo disfruté también, con 94 años, el que falleció, así que realmente te decía que me consideraba un privilegiado porque los disfruté de chico, de joven, de adulto, y tuve la posibilidad de tener esos diálogos que a veces son magníficos, que uno recuerda toda la vida y que hace que uno los extrañe, porque justamente hace unos días atrás venía caminando y venía pensando y me doy cuenta que a mi abuelo particularmente lo extraño mucho porque tenía un vínculo muy cercano con él. Gracias, Diego. Leticia, ¿cómo llegaste a realizar y qué te motivó a hacer este documental que se llama Escárate? Bueno, todo partió como un encargo universitario. Yo estudié cine y había una clase estaba quizás en mis 20, 19, 20, y había una clase de documental donde estaba como este taller donde se te encargaba hacer una pieza documental. Y bueno, siempre me pareció que la figura de mi abuelo era para mí una figura apasionante cuya historia yo fui desmenuzando de a poquito. O sea, para mí cuando era chica era un personaje que escribía y pintaba, después caché que hacía cine o que había hecho cine en algún pasado, que no estaba tampoco muy claro cómo terminó. Entonces nada, aproveché la oportunidad para averiguar un poco más, para hacer el trabajo de investigación y lo agradezco muchísimo porque creo que fue la instancia que a veces uno no se da en el día a día, de sentarse a preguntar sobre la historia de tus abuelos, de tus padres incluso, y que gracias a este encargo, que era una especie de pie forzado, pude averiguar un montón sobre su historia, y descubrir que efectivamente él había estudiado cine, había hecho cine, que esa disciplina había sido súper importante para él. En el proceso también pudimos rescatar algunas de estas películas que él tenía medias abandonadas al final de un closet, algunas también perdidas en centros cinematográficos, así que no solamente fue una experiencia muy potente para mí, sino que también fue especialmente potente para él poder reconectar con aquel pasado del cual él también se había desconectado un poco por un tema del paso del tiempo.
permitirle revivir eso y también lo bonito es poder rescatar ese legado que no es obviamente el cuerpo completo de trabajo que él tenía cuando hizo obras audiovisuales, sino que un pedacito, pero ahora eso está como mantenido, está ahí, está bien cuidado y es parte de un legado que podría haber quedado perfectamente olvidado y nada, eso ahí, o sea, en eso, ahí partió un poco todo este tema y el documental fue una muy linda experiencia para ambos en ese sentido. ¿Él lo alcanzó a ver en vida, Sí, el lo alcanzó a documental? ver. Sí, lo Ah, alcanzó a ver. qué Sí. lindo regalo. ¿Cómo fue su reacción cuando lo vio la primera vez? De mucha emoción, ya hay una emoción muy grande de él en el documental mismo. Hay un momento en el que lo siento ahí en una sala de cine a ver su cortometraje, que era el último que hizo. Y para él fue muy, muy, muy emocionante. Fue un momento súper, súper fuerte porque está cargado de cosas tanto lindas como negativas. Como, no sé, para él siempre estaba este tema de por qué no seguía haciéndolo. Entonces, fue muy, muy lindo para los dos. Y nada, bueno, él tenía una personalidad súper súper divertida, entonces yo sé que le gustó, también sé que hay cosas que él hubiera hecho diferentes, porque él también es un creativo, él también era un director de cine, entonces tenía quizás una línea editorial distinta de cómo podría haberse hecho este documental, pero nada, yo creo que estaba contento y feliz de haber vivido esa experiencia conmigo también, ese ejercicio un poco, es un ejercicio cinematográfico también. Gracias, Leticia Aquel, nieta de don Dagoberto Escárate, cineasta, cronista, fallecido el año 2017 y que a través de un documental que ha realizado su nieta, hoy día sabemos más de quién fue este señor. José Pablo Catalán, el año 72, diciembre, tú no nacías todavía. No, todavía no. Yo nací mucho después. Yo ¿Cuándo nací en el fue la primera vez 86. te enteraste? ¿Te acuerdas tú el momento en que te enteraste Sí, de la envergadura, de la estatura que era tu abuelo? O sea, del héroe que tenía enfrente. sí, y sabes que curiosamente no fue por mi familia. No fue por mi familia. De repente el tema salía así como dentro de la conversación. Pero mi abuelo siempre le bajó el perfil, fíjate, y como que en la casa también como que lo contaban así como una de las tantas historias que ocurrían en la cordillera dentro de la labor del arriero, pero cuando el primer golpe, por decirlo así, fue cuando me llevaron con mi curso al Museo de San Fernando. Yo de haber estado como en, no sé, tercero, cuarto básico, y me encuentro con la foto de mi abuelo en el museo. Y ahí digo, ¿y por qué está ahí? ¿Por qué mi abuelo está ahí? Entonces de ahí empecé a investigar, le pregunté a mi papá, le pregunté a mi mamá también, ¿no? Y ahí me empezaban a contar la historia. Y chuta, de ahí después la profesora se enteró que mi abuelo está ahí y se enteró, uy, José Pablo es nieto de don Sergio. Y ahí empezó como a correr el rumor de que estaba el nieto de don Sergio y todo esto. Y así también empezó a correr el rumor en hartas partes más. O sea, entonces, en cierta medida, eso a uno le acarrea una responsabilidad, igual, porque uno tiene que hacerse cargo de su historia. Porque al final, inevitablemente, si la gente sabe que yo soy nieto de Sergio Catalán, a mí me empiezan a preguntar cosas al respecto. Y no solamente cosas de la situación misma con los uruguayos, sino que de la cordillera misma también. Entonces, eh, desde muy chico yo empecé como a hacerme cargo de eso. Empecé a investigar bueno, tengo un disco que se llama Porque sé de dónde vengo y es el resultado precisamente de toda esa búsqueda que desde hace años yo venía haciendo. Entonces, para mí ha significado mucho y de esa forma pude valorar este tema de dónde vengo, cuáles son mis raíces, esto como que es como de repente tan romántico y inevitablemente nos lleva a comprender por qué somos de una determinada forma, por qué reaccionamos de tal forma y por qué nos gustan ciertas cosas y por qué no nos gustan otras. Entonces, para mí, por ejemplo, fue bastante valioso cuando de ese primer
choque con la historia cuando me encuentro con mi abuelo ahí en el museo, una foto, un retrato hecho a lápiz de mi abuelo, y toda la carga que venía eso detrás. O sea, mi abuelo no era el simple viejito que estaba en que yo iba a ver cuando niño, sino que había algo más. Ahora, mi abuelo, como te digo, era muy reservado con ese tema sobre todo. No lo hablaba recurrentemente. De hecho, si fuera por mi abuelo, él hubiese hecho lo que hizo con los uruguayos y de ahí desentenderse del tema. O sea, él hizo, como él siempre dijo, yo hice lo que tenía que hacer. Ahora el resto de los homenajes ya vino por añadidura de parte de los mismos uruguayos y de las autoridades sanfernandinas también. Pero si hubiese sido por él al otro día se hubiese ido a trabajar como todos los días y él, bueno, por lo mismo él nunca cambió su forma de ver la vida y nunca cambió su estilo de vida también hasta el último día. Entonces, eso también me demuestra que el valor que tenía el hombre también, pues, el valor es ese sentido de pertenencia y de libertad también, pues, de ser libre de elegir lo que él quería para su vida y él decidió estar vestido de guaso hasta el último día de su vida. Y su sombrero siempre, clásico. Claro, siempre, siempre. Entonces, eso es lo que me provoca este primer choque, hacerme cargo de mi propia historia. José Pablo Catalán, cuando te veo con la guitarra, Diego Bernardini, como estás en México, me acuerdo de la película Coco, y me acuerdo de Miguel y su guitarra, que también de alguna forma accidental empieza a enterarse de quién era Coco. Diego, me imagino que este ejercicio de memoria, esto de consultar la biblioteca que tenemos en la casa, que son los mayores, ¿no es cierto? Hace bien a nuestra salud. ¿Ah? Completamente, sí, completamente. Yo, mientras hablabas de la biblioteca, recordaba que cuando era chico y salía de la escuela y que iba a almorzar a casa de mi abuela, a mí me gustaba perderme por el fondo, era un departamento como muy largo y grande, donde había una gran biblioteca, y yo me la pasaba mirando la biblioteca y el escritorio de mi abuelo. De hecho, cuando esa casa se desarma por muerte de mi abuelo y mudanza, y a mí me preguntan, o ya no recuerdo muy bien cómo fue, yo me quise quedar, como recuerdo, con la pipa de mi abuelo, con una de ellas, que la tengo en mi biblioteca en Buenos Aires. Y yo creo que en ese sentido coincido con lo que decía José Pablo y que bien pudo plasmar Leticia con el tema de la memoria. Yo creo que los abuelos son la memoria nuestra, son de alguna manera poder darle sentido a nuestra propia vida, a nuestros propios orígenes, a determinadas conductas. Hay un dicho que dice que cuando hablamos y escuchamos a nuestros padres es porque estamos envejeciendo, en el caso de los hombres. Yo no sé si las mujeres en algún momento que hablan escuchan a sus propias madres, pero cuando ocurre ese fenómeno es porque ya nos estamos convirtiendo en personas mayores. Y sobre todo rescato el punto que creo que hace de algo tan particular, por lo menos para los que estudiamos todo esto que tiene que ver con las personas mayores, es que el rol del abuelazgo es un rol tan heterogéneo, es un rol donde no hay derechos, no hay obligaciones, y donde entran en juego tantas cosas diferentes que es imposible definir de alguna manera, establecer límites, ¿no? Porque cada abuelo es único de alguna manera. Y al mismo tiempo me parece que es una lástima que le demos el valor a ese rol, a esa persona que hay detrás de ese rol, o a esas personas, para aquellos que pudieron disfrutar, una vez que lamentablemente ya no están, ¿no? Porque ahí es cuando uno le cae de alguna manera la ficha. Así que por eso cuando recibí tu invitación no dudé un instante, porque al menos a mí hablar de mis abuelos es algo que me encanta y hago cada vez que puedo. Muchas gracias, Diego Bernardini, desde México. Bueno, ahora sí vamos a saludar a nuestra cuarta invitada. Queremos agradecer su presencia virtual, Macarena Matas. Macarena, nieta del maestro de las comunicaciones en Chile. Bueno, 1921, año 2004, pero este año se cumplen 100 años de su natalicio. Me imagino que esta invitación que te hemos hecho a este conversatorio
te ha seguido trayendo recuerdos de lo que ha sido en tu vida, don Raúl Matas. Muchas gracias, Macarena. No, muchas gracias a ti, Marco, y a los otros invitados. Disculpar por la hora. Yo trabajo en seguridad pública, que es un tema que no duerme, que no descansa, así que la verdad es que es un tremendo, tremendo honor hablar por mi abuelo. Lo conversábamos con mi primo Alex, que se cambió el apellido, se llama Alex Matas, él es Hidalgo Matas, pero se cambió el apellido precisamente porque es un hombre que sigue ligado a las comunicaciones, que es lo que le pidió mi abuelo, que el nombre Matas siquiera en la esfera de las comunicaciones, así que más que agradecerme a mí, agradecerte a ti, Marco, por estas conversaciones que hemos ido teniendo desde hace mucho tiempo para materializar este y otros proyectos, porque efectivamente este año se cumplirían 100 años del natalicio de mi abuelo, el gran y recordado Raúl Matas. Así es, Macarena. Bueno, estamos haciendo estos recuerdos y ¿en qué momento, en qué minuto tú aquilataste lo que era el nombre, ser nieta de Raúl Matas? ¿Te acuerdas de algún momento, alguna anécdota, no sé, alguna situación cuando eras niña? ¿Sí? Va a ser tal vez muy duro lo que voy a decir, pero es que cuando se murió. Me acuerdo perfectamente de estar en el funeral y que se me haya acercado don Francisco, Mario Kreuzberger, y yo ahí, en ese momento, dimensioné lo famoso que era mi abuelo. Porque para mí era simplemente mi abuelo, no era la estrella de televisión, ni que había traído a artistas tan importantes, ni que había sido el prestamista, como lo han llamado, sino que en el momento en que este personaje que era de la televisión para mí, que para mi abuelo era un coetáneo de las comunicaciones, se me acerca, me da el pésame, le da el pésame a mi padre, a mi tía. Yo recién ahí llegué a dimensionar la fama de mi abuelo. Me acuerdo patente de decir, oh, parece que era muy famoso. No, antes no lo dimensionaba, era mi abuelo nomás. Bueno, dentro de su trayectoria, la historia son muchas páginas, fueron 64 años de trayectoria, prácticamente hasta el último día trabajó don Raúl Matas, pero hay un elemento que quiero enlazar con Leticia, porque de qué manera los nietos, de una forma, podemos proyectar los sueños de nuestros abuelos, ¿ah? O hacerlos realidad. Y curiosamente, Macarena es abogada, y don Raúl estudió leyes, pero después se pasó a la vereda de la radio, cruzó a la radio ahí en Valdivia, entiendo, cuando tenía 14 años, parece, Macarena, y ya estaba él dándose cuenta de que ese era su camino, pero él supo, él sabía que tú estabas estudiando leyes cuando estaba en vida, ¿no? Sí, la verdad es que eso es bien anecdótico. Yo creo que la vida tiene, Dios o la vida tiene caminos insospechados, porque básicamente mi abuelo entró a estudiar Derecho en la Universidad de Chile y se arrancaba a la radiominería de esa época para hacer su verdadera pasión, que era la radio. Terminó siendo periodista de profesión y de oficio muchos años después. Afortunadamente yo empecé Derecho no gustándome mucho, de hecho mis profesores les comentaba, a mí me hubiese gustado estudiar algo que tuviera ligado tal vez con las artes o con las comunicaciones, y lamentablemente la familia por parte de mi mamá no le parecía tan atractiva esa situación, porque además había muchos tabús y muchos temas con respecto a la incursión de las mujeres, incluso en los medios de comunicación. Entonces, me recuerdo cosas como que yo tuve una profesora que le tocó trabajar con él en TVN, ella como abogada y él como conductor, y yo al mucho tiempo después le comenté quién era, incluso cuando había terminado el curso, para que no hubiese ningún tipo de beneficio de ninguna índole, y no me lo podía creer, de verdad. Lo lindo y lo maravilloso es que yo terminé trabajando con ella mucho tiempo. Le mando un abrazo enorme a la profesora Vivanco, si por esas casualidades de la vida nos está escuchando. Es una de las seguidoras de las redes sociales, y a mi abuelo. Y nada, yo
claro, mi abuelo más famoso es don Raúl, pero por el lado de mi mamá también tengo un abuelo que confundían con un abogado. Entonces, nada, yo creo que los nietos son un poco parte de la historia y en la medida que uno se reconcilia con esa propia historia, puede empezar su propia voz en la vida, en el mundo y en la historia que uno construye siendo la nieta de alguien tan famoso. Gracias, Macarena. Bueno, siguiendo con este punto, Leticia, yo recuerdo en el documental que tú decías que de una u otra forma tu abuelo quería perpetuar su apellido. ¿Ah? Y claro, tú proyectas también quizá los sueños que él no pudo realizar. ¿Hay algo de eso? Sí, es interesante porque creo que cuando yo realicé el documental original, que es el que hice yo cuando estaba en la U, también había mucho cuestionamiento tal vez hacia él de por qué no había seguido haciendo cine. Y creo que uno a medida, como bien decías tú, a medida que, y como decía Diego, a medida que uno va creciendo, va entendiendo dimensiones de la adultez que son súper importantes y que a veces quizás yo desde cuando hice este documental no tenía quizás tan claras, que es comprender que hay también muchas cosas que pueden ir sucediendo en la vida de una persona que los van haciendo tomar otras rutas. Y sí, creo que siempre está del lado de mi abuelo la intención de, no sé si de perpetuar su apellido, pero de expresar su arte de la manera que fuera, ya sea a través del cine, a través de medios escritos, de la pintura, de la escultura. Yo no creo que nunca me sentí tal vez con la presión de cuando él estaba en vida de continuar y perpetuar ese ejercicio artístico. Pero sí, como bien decía José Pablo, uno también se siente en cierta medida, no responsable, pero se siente parte de una cadena, ya sea eso algo negativo como positivo. Uno se siente parte de una historia y de una cadena que uno con gusto también quiere continuar. No sé si por la intención de perpetuar el apellido o la línea de trabajo de una familia, pero es simplemente por amor a lo que descubrimos que nos encanta, ya sea mi abuelo como yo. Y es lindo, es súper lindo poder, a mí me enorgullece muchísimo ser parte de esa línea tan mágica que se crea, que al final yo y todos los nietos somos una extensión de otras personas, y verlo así lo encuentro muy bonito, y también me veo a mí misma como una oportunidad de que él también siga creando, aunque ya no esté acá. Gracias, Leticia. Que el José Pablo Catalán, tu abuelo Sergio sabía que tú habías elegido la música, te escuchó cantar, en vida. El micrófono, tu micrófono. Perdón, perdón. Sí, bueno, yo empecé cantando desde muy chico. Empecé cantando desde muy chico y la música que yo hacía y que me gustaba a mí era precisamente la música que le gustaba a la gente mayor. Entonces, me gustaban las cuecas, me gustaban las tonadas, la música mexicana, y llega un momento en que yo, no sé, pues a los 12 años me preguntaba, ¿y por qué a mí me gusta esta música y a mis amigos de mi misma edad les gusta la música que suena en la radio? Entonces, por ende, tenía mayor afinidad con mis abuelos, con mis tíos, más que con mis propios primos, por ejemplo. Entonces, como te contaba, a él le gustaba mucho, él no tocaba guitarra, no cantaba, la voz no lo acompañaba mucho a mi abuelo Sergio, pero sí le gustaba que hubiera música, bailaba, cueca también. Entonces, el nexo musical de su memoria con estas canciones antiguas, que yo como que me esforzaba así por aprender esas canciones antiguas para llegar a cantarlas ahí con mis tíos, cuando, no sé, o sea, yo me acuerdo que en la casa de mis abuelos se celebraba San Pablo, por ejemplo. Se celebraba San Pablo y fue como la última fiesta de santos que yo vi. Ahora se celebra solamente el cumpleaños, pero se mantenía eso de celebrar los santos y San Pablo más encima, siendo que todo el mundo lo conocía por Sergio, pero él se llamaba Pablo Sergio y se celebraba San Pablo. Entonces,
como decía Leticia también, claro, uno inevitablemente como que se empieza a mimetizar y empieza a buscar eso, porque al final todos buscamos de dónde agarrarnos, no de dónde agarrarnos, sino que de dónde afirmarnos para seguir de aquí en adelante. Y en ese caso, para mí conocer su historia, conocer su familia, su entorno, y que toda la gente me preguntara por él, para mí fue bastante importante. Quizá yo no voy a seguir la cadena de él, o sea, la generación de los arrieros muere con mi padre. Mi papá es el que sigue hasta el día de hoy con el tema de los animales, pese a todo, pese al progreso, pese a la sequía, pese a las formalidades que impone el SAC, por ejemplo, CONAF en algunos casos, pero él sigue ahí, pese a todo, porfiado, pero feliz, al fin y al cabo. Entonces, el querer conocer esta historia, de poder hablar con propiedad de esto, en cierta medida como que sirve para que la memoria de mi abuelo siga vigente. Al final las personas mueren realmente cuando las personas las olvidan, tal como decía la película Coco, por ejemplo. Esa creencia como mexicana de la muerte, las personas realmente mueren cuando son olvidadas. Y mi abuelo Sergio es difícil que lo olviden, pues el hombre, más allá del tema que pasó con los uruguayos, era un hombre bien querido también. Así es, José Pablo Catalán. Diego Bernardini, estos nietos tienen memoria, están recordando, pero también hay abuelos y abuelas olvidados, maltratados, abandonados, abusados. Se habla del síndrome del abuelo esclavo. Cuéntanos esta parte un poquito más oscura. Bueno, esto lo que vos decís es muy cierto. Yo inclusive primero arrancaría quizás un poquito más atrás. No todos los abuelos quieren ser abuelos. O sea, la abuelidad es un rol que se siente, es un rol que es multidimensional, porque de alguna manera uno ahí entra a ver en juego cuestiones vinculadas a la actitud de la persona, que es esa situación, ese ánimo con el cual nosotros nos enfrentamos a determinadas situaciones, la conducta, o sea, cómo ejecutamos de alguna manera, cómo instrumentamos, mejor dicho, esa actitud, un tema claramente de emocionalidad, de una cuestión afectiva, ¿no? Que también se transmite o no se puede transmitir. Por otro lado, todo el simbolismo que implica, porque si uno dice abuelo, abuela, ¿qué piensa? Por ejemplo, en el caso de mamá Coco, ¿no? Una señora en la mecedora con el cabello blanco, que quizás está tejiendo, que quizás esté preparando comida para su familia. Y la realidad es que esos roles no dejan de ser estereotipos, porque cada vez estamos encontrando abuelos más jóvenes, aunque se supone que si uno dice, a ver, si nos manejamos con un indicador duro como es la edad, se supone que un abuelo es alguien de más de 60 años, pero cada vez tenemos abuelos o conocemos abuelos de 40, de 50 años, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, me parece importante ver qué rol le asigna la sociedad a ese abuelo, ¿no? ¿Qué rol no solo le asigna, sino parecería ser que la etiqueta abuelo, abuela, es algo que tenemos como sociedad el derecho de meterle a cualquier persona mayor. Entonces, y con el COVID lo estamos viendo, los abuelos son los primeros, no son los abuelos los primeros son las personas mayores. Y además, a un señor mayor o a una señora mayor, para mí es una falta de respeto decirle, hey abuelo, que es lo que yo siempre les digo a mis estudiantes, ya sea en medicina o sea en fisioterapia. Se los llama por el nombre y no se los tutea, porque las personas mayores de hoy son otra generación a los que probablemente vengamos atrás. Se los trata de usted y se los trata con respeto y se los trata por el nombre, porque no son mis abuelos, ni siquiera sé si son abuelos. Solo en Estados Unidos se calcula que hay 1 millón de personas mayores que no son abuelos, que no tienen descendencia. Y esto en mayor o en menor medida ocurre en todos los países. Y dentro de eso que vos comentaste, el abuelo esclavo, el abuelo maleta o el abuelo valija, como habitualmente se lo nombra, eso es ni más ni menos que lo que se conoce como abuso y maltrato. Y dentro de ese abuso y maltrato, un dato que no es menor y que no debe pasarse por alto. En general,
el abuso y maltrato de la persona mayor, en este caso, con el abuelo esclavo, que es el papá, mamá, te dejo los nietos, que tengo cosas que hacer, y de repente le clavan los nietos todo el fin de semana, o el abuelo valija, que es, para que no esté solo, va a estar un mes conmigo, un mes con mi hermano, otro mes con otra hermana, y ahí va el padre o la madre con la maleta. Ese tipo de abuso y maltrato se suele dar dentro de vínculos de confianza. Atención con esto, porque muchas veces estas circunstancias suceden dentro del seno de la propia familia, lo cual te imaginas que para los médicos que trabajamos o para el profesional del cuidado y la atención de las personas mayores es muy complejo meterse e intentar resolver este tipo de situaciones. Así que hablar de abuelos y abuelas tiene, como dijiste vos, un lado muy lindo, muy tierno, si se quiere, pero también tiene cuestiones que, por lo menos para quienes trabajamos en este tema, nos hace tener en el radar y con las alarmas puestas. Gracias, Diego Bernardini, desde México, médico de familia, gerontólogo, doctor en salud pública. Macarena Matas, ¿cómo llamabas tú a tu abuelo Raúl Matas? ¿En la intimidad? Abuelo, ¿Sí? abuelo, simplemente abuelo, sí. Mis abuelos por parte de mi mamá eran el tata y la yaya, algo muy propio español. A mi abuelo, abuelo, no, abuelo. ¿Y tú, José Pablo, cómo llamabas a tu abuelo Sergio? Allá en la casa era el tata Sergio y la abuela Noya, mi abuela se llama Honoria, le han dicho toda la vida la Noyita. Así que también se daba eso de decirle mamá o papá también. Se da mucho en los campos de decirle mamá o papá a los abuelos, la mamita tanto, o el papá Sergio también se le decía. ¿Y tú, Leticia, cómo llamabas a tu abuelo Dagoberto? Tata, sí, igual que Maca. Igual también creo que es bien común acá decirle tata a los abuelos. Sí. En Marco, Argentina, en Argentina los grandes, ¿o no? Bueno, las personas mayores, Diego. Y yo, digamos, tanto a mi abuela como a mis abuelas, como mi abuelo, lo llamaba de abuelos. Inclusive, yo tuve la dicha de poder conocer 3 bisabuelas mías y también se las llamaban abuelas en ese momento. Así que bueno, interesante. Diego, me gustaría que dejaras un mensaje final ya. Vamos a hacer esta última vuelta, un mensaje final para quienes están conectados a nivel nacional, fuera de Chile, bajo este tema de abuelos con historia y nietos con memoria. Mira, yo creo que los abuelos son quienes nos están antecediendo en este camino de la vida, un camino que en lo personal creo que es un viaje, y como dice la presentación de mi último libro, es un viaje al que hay que ponerle color, ¿no? Porque uno nunca sabe cuándo se acaba. Y me parece que en esta cuestión de los abuelos, creo que tenemos que pensar que algún día nosotros, si todo va bien, vamos a estar en ese camino, ya sea como abuelos o no, pero vamos a ser personas mayores. Entonces me parece que con esa sensación de perspectiva, más que nunca, tendríamos que empezar a pasar de los discursos a los hechos, a la acción, a poder entender que es una cuestión de respeto y de construir una cultura de solidaridad, porque el abuelazgo tiene una raíz muy fuerte en la trascendencia a partir de la experiencia y del conocimiento, que es lo que estamos viendo en esta charla, ¿no? Como inclusive un abuelo lo manifestó y dijo, quiero que siga vinculado el apellido a la comunicación, que es lo que él hizo toda la vida. Entonces, me parece que es una oportunidad muy importante que tenemos para poder accionar, entender que una solidaridad con las personas mayores, que quienes hoy son los que nos necesitan, son ni más ni menos que los que nos cuidaron. En algún momento quienes nos enseñaron en la vida, y ojalá algún día tengamos la oportunidad de recibir ese cariño cuando nosotros seamos mayores de quienes vienen por detrás. Y eso es una construcción que es personal, una construcción que es familiar, y lo más importante es una construcción de la sociedad. Y en eso creo que tenemos que cada uno de nosotros poner un granito de arena. Muchas gracias, Diego. Macarena Matas,
¿cómo te gustaría conmemorar el centenario de don Raúl Matas este año? Uy, qué difícil pregunta. La verdad es que humildemente, como decía Diego, hemos puesto color a través de la acción y las redes sociales, que es la nueva plaza pública que conocen los jóvenes. La creación de estas redes sociales precisamente responde a eso, a tratar de poner en valor algo que decía José Pablo: las personas mueren cuando se les olvidan. Cuando se olvidan de ellos. De hecho, esa fue mi frase mucho tiempo de Macarena Matas Picard, y tenía esa frase abajo mucho tiempo en mi correo electrónico personal. Y creo precisamente que en la medida que el recuerdo se mantenga vivo y la historia y la vida de las personas se vea reflejada en algún momento televisivo de mi abuelo, que ellos rememoren una situación en particular, hemos cumplido el cometido de que estos nietos con memoria cuenten la historia de estos abuelos. Uno, de alguna forma, Macarena, vuelve a la provincia. Muchos de nuestros invitados son de provincia, de región. Estamos conectados con el monte, con Rancagua. En la memoria está San Fernando también, en la memoria está Parral. Y tu abuelo nació en Lanco. Cuando me enteré de la restauración del Teatro Galia, dije, ese teatro tiene que llamarse Raúl Matas, o al menos una sala. Te dejo ahí la sugerencia. Si me ayudas, Marco, hacemos fuerza común. Sí, Este es el primer paso. ¿Sabes lo que a mí me pasa un poco? Me da un poco de pudor como o pedir o solicitar el nombre de mi me da la sensación. No me lo hubiese imaginado él pidiendo que un estudio de un canal de televisión, que hoy día estaba viendo el matinal, justo abrieron diciendo, este es el estudio 1 de Canal 3, y sé que hay hay algunos estudios de televisión en ciertos canales que tienen nombres de televisión, tienen nombres de artistas famosos, de quienes marcaron un hito en la televisión chilena, incluso el Teatro Tenetón, se llama Mario Kreuzberger. Tengo ahí el conflicto interno de que si mi abuelo hubiese querido que, pero si me ayuda, hacemos causa común. Si para eso bueno, ya iniciamos, Diego, Leticia y José Pablo, iniciamos hoy día la campaña, para que ese teatro le rinda el homenaje que merece a un hijo de su tierra. Leticia Aken, bueno, tú le has hecho un homenaje en vida a tu abuelo, y eso es un privilegio, un regalo para él, y seguramente también fue un regalo para ti. ¿Cuáles son los desafíos de aquí en adelante? Tú eres cineasta y me imagino que siguen los proyectos. Sí, o sea, creo que a nivel de más personal está siempre el interés de seguir avanzando, de seguir creando. Una gran enseñanza que me dio mi abuelo, que quizás nunca la manifestó así en una frase, pero sí es hacer amor por el gusto de, o sea, hacer arte por el gusto de simplemente expresarse, y también vivir el presente a través de eso, de darse la oportunidad de crear, de expresar, y nada, estoy tratando en ese sentido de seguir su legado cada vez que me encuentro con algún desafío, porque hacer cine en cualquier parte es bien difícil. Cada vez que me encuentro con un desafío, con un proyecto, recuerdo que él hizo cine en un tiempo donde era mucho más difícil que ahora, y eso me da fuerzas, y nada, contenta de ser parte de eso, de honrar su presencia aquí en la tierra, y tal vez no como bien decías tú, no perpetuando su apellido, sino que haciendo lo que él hacía como una especie de extensión de quien él fue. Así que nada, y ojalá también se apreciara mucho más el rol de la gente, de los abuelos y de los adultos mayores en nuestra sociedad. Creo que hay una contradicción súper grande entre el rol que cumplen en nuestras familias y cómo se les trata como a nivel cívico, como ciudadanos. Y ojalá eso cambie en el futuro. Espero que cambie. En los círculos patrimoniales
en una encuesta que se hizo en España sobre la palabra patrimonio. La palabra más asociada a patrimonio era abuelo. Abuelo, en España. Creo que hay mucho que hacer ahí en relación también al patrimonio, al rescate, a la conservación y a la difusión. Y un hombre que sabe de eso, de nuestras raíces, del rescate, de las difusiones, de la música, es este hombre que es José Pablo Catalán, nieto de don Sergio Catalán, porque es guitarrero, es cantor y profesor de música, y queremos cerrar, con el permiso de los demás invitados, con un trocito de este homenaje que le hizo un disco, la voz del arriero, José Pablo Catalán, que sea un trozo. Sí, vamos a hacer un pedacito. Bueno, en esto que vamos a mostrar ahora se conjuga el patrimonio que heredé de mis dos abuelos, mi abuelo materno, que él era cantor y guitarrero también, y mi abuelo paterno, Sergio Catalán, que es el que nos convoca ahora, que es el que le dio vida a esta canción. Esto se llama La voz de los arrieros. Dicen que no puede hablar, que su voz está gastada, porque en las cumbres nevadas fue dejando su cantar. De tanto arrear y gritar, su voz se escucha bajito, sin embargo es requisito del que arriero ha de llamarse, el saber cuándo callarse y cuándo pegar el grito, el saber cuándo callarse y cuándo pegar el grito. Pero en la cordillera su voz resentida detrás del ganado recobraba vida, tranqueando en su mula se iba cerro arriba con su grito ronco, y a la amanecida ojalá se llegue el día en que mi canto se oyera tan fuerte como esas voces en la madre cordillera, tan fuerte como esa voz en la madre cordillera. Aplauso virtual, José Pablo. Linda composición y lindo cierre de este conversatorio. Muchas gracias. Abuelos con historia. Qué historia, y nietos con memoria. ¿Y qué memoria? Porque ustedes, además de tener esa memoria, la han accionado, como decía Diego Bernardini. Y esta conversación, claro, tiene la combinación de conversar con accionar, que ojalá después de esta conversación podamos poner en acción lo que hemos conversado, lo que hemos pensado. Así que nuevamente agradecido, Leticia Akel, por tu presencia. Muchas gracias también a Macarena Matas, Diego Bernardini desde México, un placer, y José Pablo Catalán, qué decir. Así que un abrazo a la distancia y espero que sigamos conectados. De todas maneras. Muchas gracias, Marco, por la invitación de nuevo. Muy amable. Sí, Marco, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo. Que esté muy bien. Gracias por la invitación. Y nos vamos con tarea para la casa para accionar. Con tarea para la casa, eso. Así es. ¿Ya? Muchas gracias. Saludos. Abrazos. Chao. Chau, chau. Abrazo. Chao.